Bien, vamos a desempacar esto. Los seres humanos nacen como la computadora más sofisticada de todo el universo. Fíjate que llegamos al mundo con un hardware perfecto, un pizarrón en blanco. Completamente limpio, claro. Exacto, limpio, totalmente libre de miedos, libre de inhibiciones o de límites preestablecidos. Pero hay un problema catastrófico en este diseño. Y es que esta supercomputadora humana llega sin un manual de instrucciones. Ese es el gran detalle, sí. No hay manual. No lo hay. Y por eso la misión de nuestro análisis profundo hoy es sumergirnos en los conceptos de Brian Tracy y la doctora Christina Stein en su libro Si lo crees, lo creas. Un material fascinante, por cierto. Sí, muchísimo. Y ojo, el objetivo no es hablar de pensamiento positivo. O sea, no queremos sonar como una frase motivacional de calendario. Totalmente de acuerdo. Nada de frases de taza de café. Exacto. Lo que vamos a hacer es desmenuzar cómo la mentalidad es el motor mecánico y absoluto que genera el cambio real en la vida diaria. Cómo dicta matemáticamente la calidad de vida y el nivel financiero de cualquier persona. Yo soy la anfitriona de hoy y, bueno, estoy muy lista para entrar de lleno en esto. Y yo estoy encantado de acompañarte. Es un punto de partida, muy interesante, porque existe esta idea profundamente arraigada en la sociedad de que el éxito financiero o la tranquilidad personal son dictados por fuerzas externas. Claro, como que siempre es culpa de algo más, ¿no? Ajá, exacto. La economía, el gobierno, o por una simple cuestión de suerte. Pero el argumento central que plantean Tracy y Stein propone una arquitectura completamente distinta. O sea, el mundo exterior de una persona, siempre y sin excepción, es un reflejo directo de su mundo interior. ¡Wow! ¿Sin excepción? Sin excepción. Y mira, el gran objetivo biológico y psicológico de la vida humana es la satisfacción, la felicidad. Sin embargo, al observar la realidad, vemos que la inmensa mayoría de las personas opera bajo lo que se describe como una desesperación silenciosa. ¿Desesperación silenciosa? ¡Qué frase tan fuerte! Es dura, ¿sí? Y esto ocurre precisamente por esa falta de manual de instrucciones que mencionabas. Pasamos décadas operando con un software defectuoso, o sea, un código instalado accidentalmente durante la infancia. Y miramos los errores en la pantalla de nuestra vida adulta, digamos, sin darnos cuenta de que el problema está en la programación de base. Exactamente. Ahí está la clave. Entonces, si nuestra percepción interna es el panel de control de nuestro éxito exterior, el primer paso lógico sería identificar qué partes de ese panel están mal conectadas. O sea, para entender cómo acelerar nuestra vida profesional o financiera, primero hay que diagnosticar el freno de mano. Totalmente. No puedes acelerar con el freno puesto. Y Tracy ilustra esto con una experiencia personal que me parece muy gráfica. Cuenta que después de años de esfuerzo, finalmente logró comprar el auto de sus sueños, que era un Mercedes-Benz gris plata. Una máquina increíble, claro. Sí, visualmente era perfecto. Pero al conducirlo, notó que el motor no respondía a su máxima capacidad. O sea, se sentía pesado, como lento. Ah, claro, algo no cuadraba. Exacto. Así que lo llevó a un taller especializado y el mecánico descubrió algo insólito. Resulta que un técnico anterior había instalado una pequeña válvula en el carburador, completamente al revés. ¡Wow! Una válvula al revés en un motor de esa ingeniería. Sí, y esta diminuta pieza de metal estaba restringiendo la mezcla de oxígeno y combustible, básicamente ahogando el motor. En cuanto invirtieron la válvula a su posición correcta, el auto volaba con apenas rozar el acelerador. Fíjate que esa es una analogía mecánica brillante para explicar la psicología de los bloqueos inconscientes. Esa pequeña válvula invertida no cambió la carrocería del auto ni el tamaño de su motor, simplemente alteró el flujo de energía. Claro, el auto era el mismo por fuera. Exacto. Y en el cerebro humano, esa válvula representa nuestras creencias limitantes. Tracy y Stein conectan este concepto con la famosa historia de Miguel Ángel y su obra maestra, El David. Ah, me encanta esa historia. Es buenísima. Cuando se le preguntó al artista cómo había logrado esculpir la figura más perfecta de la historia, su respuesta fue que el David siempre estuvo ahí, completo y perfecto dentro del bloque de mármol. O sea que su único trabajo fue quitar lo que sobraba. Ajá, utilizar el cincel para quitar todo lo que no era el David. Y psicológicamente la premisa es que todo ser humano ya posee un potencial ilimitado de fábrica.
El trabajo no es añadir habilidades mágicas desde el exterior. Sino cincelar y desinstalar los miedos y las dudas que ocultan ese potencial. O sea, para visualizarlo en términos más modernos, es como tener un teléfono inteligente de última generación, modelo de este año, con el mejor procesador del mercado, pero en el fondo hay una aplicación oculta de hace 20 años corriendo en segundo plano. Una de esas que consumen todo. Sí, de esas que te drenan toda la batería y la memoria antes del mediodía. Y el libro identifica exactamente cuáles son esas aplicaciones ocultas. Habla de 2 patrones de hábitos negativos que se cristalizan en la infancia. ¿Cuáles son esos 2 patrones? El primero es el miedo al fracaso, esa voz interna paralizante que siempre grita el no puedo. Y el segundo es el miedo al rechazo o a la pérdida de amor, que se manifiesta como el agobiante pensamiento de tengo que hacerlo, pero para complacer a las expectativas de los demás. Claro. Y es crucial entender cómo se codifican esos miedos a nivel neurológico. O sea, no surgen de la nada. Nacen, por lo general, de la crítica destructiva o del amor condicional que un niño experimenta en sus primeros años. Es decir, el entorno moldea esa válvula. Totalmente. Cuando un niño es reprimido constantemente al intentar explorar su entorno, su cerebro comienza a asociar la iniciativa y la novedad con el dolor emocional o físico. Se crea una vía neuronal que dice, intentar algo nuevo es peligroso. Y ese es el origen del no puedo. Exacto. Que 20 años después se traduce en, no atreverse a pedir un aumento de sueldo o no lanzar un negocio. Y por otro lado, si un niño percibe que el afecto de sus padres depende de que sea bueno o cumpla ciertas reglas arbitrarias, pues desarrolla el patrón del tengo que hacerlo. Lo cual en la adultez crea individuos que agotan toda su energía vital construyendo el sueño de otra persona o manteniéndose en relaciones abusivas por el terror a no ser aceptados. Así es. Es un ciclo muy destructivo. A ver, espera. Quiero plantear un escenario real sobre esto porque suena muy lógico en la teoría, pero en la práctica, genera dudas. Si alguien no puede llegar a fin de mes, si la inflación se está comiendo sus ahorros o la industria en la que trabaja está colapsando... Sí, situaciones muy reales de hoy en día. Ajá. Entonces, ¿es realmente un problema interno? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que su crisis financiera actual es producto de un rasguño en su autoestima de cuando tenía 5 años y no un problema macroeconómico? Porque suena un poco desconectado de la realidad. Es una distinción fundamental y es una excelente pregunta. A ver, el entorno macroeconómico, la inflación o las crisis de la industria son hechos objetivos. Digamos que son el terreno de juego. Ok, el terreno de juego, entiendo. Pero la manera en que un individuo navega ese terreno, o sea, la resiliencia con la que busca nuevas oportunidades o la rapidez con la que se adapta, está enteramente dictada por su arquitectura interna. Claro, ¿cómo reaccionas a lo que pasa afuera? Exacto. El libro relata el caso de la doctora Christina Stein trabajando con una paciente que se sentía sistemáticamente aplastada e intimidada en su entorno corporativo. Fíjate, se sentía incapaz de defender sus ideas o exigir el reconocimiento que merecía. Me imagino que pensaba que todos estaban en su contra. Claro, pero no era que la empresa estuviera conspirando activamente contra ella. El problema radicaba en cómo su cerebro procesaba la amenaza. ¿Y cómo intervienen en un caso así? Digo, donde el miedo ya está tan solidificado en la rutina diaria, es difícil romperlo, ¿no? Pues la intervención fue puramente perceptual, utilizando la plasticidad del cerebro. La doctora Stein le pidió a la paciente que visualizara su inseguridad y la asociara con un animal, y la paciente eligió un gatito asustado. Un gatito asustado, ok. Luego le pidió que conectara sus momentos de mayor competencia y confianza con otro animal, y eligió un tigre poderoso. La tarea terapéutica fue practicar de manera consciente y deliberada la postura, la respiración y la actitud mental de ser el tigre justo antes de cruzar la puerta de la oficina. ¡Wow! Un cambio fisiológico intencional. Sí, al ensayar repetidamente este nuevo estado fisiológico, las vías neuronales del miedo comenzaron a debilitarse. En cuestión de tiempo, su ansiedad desapareció y su trayectoria en la empresa cambió radicalmente. Y las paredes de la oficina eran las mismas, sus colegas eran los mismos. O sea, lo único que se recalibró fue la válvula interna de cómo ella percibía su propio valor y su agencia. Exactamente. La realidad externa no cambió, su filtro interno sí.
Bueno, si entendemos entonces que esos gatitos asustados son los frenos ocultos, el siguiente paso que proponen los autores es comprender las dinámicas que convierten esos pensamientos en resultados tangibles, como el saldo de una cuenta bancaria. Las reglas del juego. Sí, y plantean que la mente no opera en el caos, sino bajo leyes muy específicas. La primera que mencionan es la ley de causa y efecto, que es lo que Aristóteles denominaba la ley de hierro del universo. Una ley fundamental. Ajá, es la noción absoluta de que la riqueza, la salud o la calidad de las relaciones son simplemente efectos. La causa raíz de esos efectos siempre es el pensamiento que los precede. Y mira, para respaldar la magnitud de esta ley de causa y efecto, Tracy y Stein se apoyan en datos empíricos muy sólidos. Mencionan un estudio exhaustivo de 22 años. 22 años, wow, es muchísimo tiempo. Sí, realizado por la Universidad de Pensilvania, donde analizaron a más de 350,000 personas para descubrir patrones cognitivos. Y el descubrimiento más contundente fue identificar que pasa por la mente del 10% de las personas más exitosas y satisfechas durante la mayor parte de su día. ¿Y qué descubrieron? ¿En qué piensan? El resultado es de una simplicidad asombrosa. Fíjate, piensan constantemente en lo que quieren y en cómo obtenerlo. En lo que quieren y cómo obtenerlo. ¿Nada más? Nada más. Es un enfoque mental orientado 100% hacia los resultados y las soluciones, en lugar de rumiar sobre los problemas o buscar culpables. A ver, me detengo aquí porque necesito hacer una pausa crítica. Yo entiendo el valor de mantener el enfoque en las metas, pero, si alguien está enfrentando una crisis brutal, digamos, a punto de perder su casa por falta de pago o en medio de una quiebra inminente. Situaciones límite, claro. ¿Sí? Decirle que simplemente piense en lo que quiere. Suena casi al borde del delirio o de una positividad tóxica, la verdad. ¿Cómo reconcilian los autores este pánico de supervivencia inmediata con la idea de mantener una mentalidad enfocada en objetivos? Es una objeción totalmente válida. Esa es probablemente la barrera de entrada más difícil de cruzar. Cuando un ser humano enfrenta una amenaza de supervivencia, como la pérdida de su hogar, la amígdala secuestra al cerebro y activa la respuesta de lucha o huida. El instinto puro. Exacto. Y en ese estado, el córtex prefrontal, que es la zona encargada de la creatividad, del análisis a largo plazo y la resolución de problemas, literalmente se apaga. El flujo sanguíneo se va a las extremidades. ¡Wow! Físicamente dejas de pensar con claridad. Totalmente. Lo que plantea el desarrollo de una conciencia de prosperidad no es ignorar el desalojo o fingir que no existe, porque eso sería delirante, como bien dices. Claro, no puedes tapar el sol con un dedo. Se trata más bien de un mecanismo para forzar al cerebro a salir del secuestro de la amígdala. En lugar de permitir que la mente gire en círculos preguntándose ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿de quién es la culpa?, el individuo debe forzar preguntas orientadas a la acción. Como, ¿cuáles son 3 cosas concretas que puedo hacer hoy para generar liquidez, por ejemplo? Eso es. Al hacer preguntas orientadas a soluciones, obligas al córtex prefrontal a reactivarse, y así recuperas el control del panel de instrumentos. O sea, te sacas a ti mismo del modo pánico. Es un concepto que desafía mucha intuición porque nos lleva a otra de las leyes mentales del libro, que personalmente me parece la más confrontativa. La ley de la repulsión. ¿Ah, sí? Esa es durísima. Sí, muy dura. Tracy y Stein afirman que existe una mecánica psicológica por la cual la envidia, la queja constante y el resentimiento hacia las personas exitosas actúan como un campo de fuerza que repele el dinero y las oportunidades. Literalmente las aleja. Argumentan que criticar a quienes tienen lo que tú deseas destruye cualquier posibilidad de alcanzar ese mismo nivel de éxito. Y la razón de que esto ocurra no es mística, o sea, es puramente psicológica, y tiene que ver con la disonancia cognitiva. La mente subconsciente está diseñada para mantener la coherencia interna de nuestra identidad. O sea, para que no nos volvamos locos con contradicciones. Exactamente. Si una persona pasa sus días criticando a los ricos, etiquetando el dinero como la raíz de todos los males, o resintiendo el éxito ajeno, su subconsciente registra que ser rico equivale a ser una mala persona. Ah, ya veo. El cerebro dice, si ser rico es malo, yo no quiero ser malo. Así es.
Como el cerebro está programado para proteger nuestra autoimagen, el subconsciente jamás va a permitir que adoptes comportamientos o tomes riesgos que te conviertan en algo que tú mismo desprecias. Es un mecanismo de autoprotección mal calibrado. Dinero que no alcanza. O, no sé, lanzar comentarios sarcásticos sobre el auto nuevo del vecino es literalmente el hábito financiero más caro que un ser humano puede tener. Es quemar tu propio combustible mental. Exacto. Ahora, el gran problema táctico aquí es el siguiente. Si la envidia, el miedo y la queja nos mantienen en la pobreza y la frustración, ¿cómo detenemos ese ciclo? O sea, el cerebro humano no viene con un botón de suprimir. No puedes dar la orden consciente de dejar de sentir miedo y que ocurra mágicamente. No, exacto, no existe el botón de suprimir, pero sí existe la ley de la sustitución. ¿Y esa cómo funciona? Pues mira, la arquitectura de la mente consciente es secuencial, no paralela. Esto significa que solo puede procesar un pensamiento dominante a la vez. No puede sostener un pensamiento de gratitud genuina y uno de pánico existencial en el mismo milisegundo. O sea, uno reemplaza al otro. Correcto. Y Tracy y Stein reducen la complejidad emocional a un principio fundamental. Dicen que todas las emociones negativas, ya sea el resentimiento, los celos, la culpa o el miedo, requieren de un núcleo central para existir. ¿Y cuál es ese núcleo? El enojo. El enojo es la emoción que distorsiona la evaluación de riesgos, arruina las negociaciones comerciales y destruye las relaciones. ¡Wow! Y para desactivar ese núcleo de enojo, los autores presentan 2 herramientas verbales que, a primera vista, la verdad parecen simples mantras motivacionales, pero las describen como comandos de reprogramación inmediata. Sí, son muy potentes y se entienden bien. La primera frase es para reconstruir el autoconcepto cuando el miedo al fracaso ataca, y consiste en repetir «me gusto», no en un sentido narcisista, sino como un ancla para reparar la autoeficacia. Y la segunda frase, que presentan como el arma definitiva contra el enojo, es la declaración «soy responsable». Y detengámonos en la mecánica de ese «soy responsable», porque es el antídoto directo contra la mentalidad de víctima. El enojo y la indignación son emociones parasitarias, o sea, necesitan alimentarse de la culpa. Claro, si estás enojado, alguien tiene que tener la culpa. Ajá. Para estar enojado por tu situación financiera o personal, necesitas señalar a un culpable: el gobierno, tu jefe, tu expareja, la economía. Las fuentes son implacables en este punto. Salvo casos de violencia física extrema, nadie obliga a un adulto a firmar un contrato leonino, o a maximizar una tarjeta de crédito, o a permanecer 10 años en un trabajo que detesta. Fueron decisiones que uno mismo tomó. Fueron decisiones tomadas basadas en la evaluación que se hizo en ese momento. Y cuando una persona pronuncia «soy responsable», asume la autoría total de su situación. Al absorber la responsabilidad, le quitas el blanco al enojo. Y sin alguien a quien culpar, el enojo simplemente se colapsa. Se desploma, liberando una cantidad masiva de ancho de banda cognitivo que ahora puede usarse para buscar soluciones reales. A ver, quiero ser abogada del diablo aquí de nuevo, porque hay que hablar de los errores catastróficos del pasado. Hay personas que cargan con una culpa inmensa por decisiones que tomaron hace años. Sí, claro, errores que cuestan caro. Tal vez una mala inversión que evaporó el patrimonio de toda su familia o una decisión que lastimó a personas que amaban. La culpa es real. O sea, mirarse al espejo y decir «soy responsable» no borra el daño financiero ni emocional. ¿Cómo procesa esto el marco de trabajo de los autores sin que la persona se hunda en la autotortura? Es una de las objeciones más profundas, y el libro la resuelve a través del concepto del perdón radical y la eliminación de la trampa mental del «si tan solo», ese «if only». Ah, el «si tan solo hubiera hecho esto o lo otro». Exactamente. El sufrimiento persistente por un error del pasado ocurre por un error de lógica interna. Fíjate, estamos juzgando al yo del pasado utilizando la sabiduría, los datos y la madurez del yo del presente. Lo cual es injusto, porque el yo del pasado no sabía lo que sabemos hoy. Es totalmente injusto. Las fuentes argumentan que la persona que cometió ese desastre financiero hace 10 años ya no existe. Era una versión tuya operando con menos información, menos experiencia y quizá bajo un estrés que nubló su juicio. O sea que el yo actual es más sabio precisamente gracias a esa catástrofe. Exacto.
Continuar castigando a tu identidad presente por la ignorancia de tu identidad pasada es como tener el freno de mano trabado y pisar el acelerador a fondo. Produces mucho humo, quemas el motor, pero no avanzas ni un centímetro. Así es. El perdón hacia uno mismo no es absolución moral, es eficiencia cognitiva. Es soltar el ancla de una vez por todas. Esa es una manera brillante de replantearlo, eficiencia cognitiva. Y bueno, una vez que hemos soltado esa ancla del pasado y asumimos la responsabilidad del presente, entramos al terreno de la estrategia. Es el momento de tomar decisiones frías y calculadas para reestructurar la vida. Y aquí el libro introduce una herramienta analítica muy poderosa. Sí, el pensamiento base cero. El pensamiento base cero es, esencialmente, un bisturí mental para extirpar la complacencia. Funciona planteando una pregunta cruda sobre absolutamente cada área de la vida actual. La pregunta es, sabiendo lo que sé hoy, con la información que tengo ahora, ¿volvería a involucrarme en esta misma relación, en este mismo trabajo, o en esta misma inversión si tuviera que tomar la decisión desde cero? Y la razón por la que esta pregunta es tan difícil de responder con honestidad se debe a un sesgo cognitivo conocido como la aversión a la pérdida. Es lo que da lugar a la famosa falacia del costo irrecuperable. Exacto, el sunk cost. A nivel contable y psicológico, un costo irrecuperable es el tiempo, el capital o la energía emocional que ya gastaste en algo y que jamás vas a recuperar. Los seres humanos están biológicamente cableados para odiar perder cosas. Por eso alguien puede quedarse 5 años más en un modelo de negocio obsoleto o, no sé, en una relación tóxica, justificándolo con un «es que ya le he invertido una década de mi vida a esto». Claro. Pero Tracy y Stein son tajantes. Si aplicas el pensamiento base cero y la respuesta es un no definitivo, ese tiempo ya se perdió de todas formas. La única pregunta estratégica que tiene sentido formular es ¿cómo ejecuto mi salida y qué tan rápido puedo hacerlo? Quedarse por lealtad al tiempo perdido es inyectar capital fresco a una empresa en quiebra. Totalmente de acuerdo. Es un agujero negro financiero y emocional. Y una vez que usas este pensamiento base cero para limpiar la agenda de compromisos muertos, los autores introducen la clásica regla del 80-20, el principio de Pareto, pero aplicado con una intensidad casi despiadada. Muy despiadada, diría yo. ¿Sí? La premisa es que debemos volvernos individuos obsesionados con los resultados. En cualquier ámbito, el 20% de nuestras actividades genera el 80% de nuestros ingresos y de nuestro progreso real. Todo lo demás, el otro 80% de las cosas que hacemos, es ruido, es mantenimiento o simple procrastinación activa. Procrastinación disfrazada de trabajo, sí. Exacto. El libro plantea que, para escalar financieramente, hay que calcular el valor de nuestra hora ideal y delegar sistemáticamente cualquier tarea que esté por debajo de ese valor. Las fuentes mencionan sin tapujos que tareas cotidianas como limpiar la casa o cortar el césped deben ser delegadas si tu objetivo es la riqueza. Así es, porque consumen un tiempo y una energía que deberían estar dirigidos como un láser hacia ese 20% de alto impacto. Es fuerte, pero tiene sentido económico. Se reduce a una matemática de energía vital. Si la meta que te has propuesto requiere que tu tiempo valga, digamos, $100 la hora, y decides pasar 3 horas haciendo un trabajo administrativo o de limpieza que podrías delegar por $15 la hora, tu cerebro está registrando un ahorro, pero en realidad estás perdiendo $85 por cada hora de tu propio potencial. ¡Wow! Nunca lo había pensado en términos de pérdida neta. Es vital rediseñar la arquitectura de tu rutina para que la mayor parte de tu día transcurra en la zona de mayor rentabilidad intelectual y financiera. Pues si damos un paso atrás y miramos el panorama completo que hemos construido, la conclusión es clara. La mentalidad no es una actitud pasiva, es el motor mecánico que empuja la realidad. Significa que debemos reescribir nuestro código interno, extirpar el victimismo asumiendo una responsabilidad radical y dejar de lado las actividades que solo generan la ilusión de productividad. O sea, reprogramar el panes de control. Ajá. También implica cambiar nuestra relación con el fracaso. Hay un dato en los textos que pone todo en perspectiva. Fija que, estadísticamente, el millonario promedio que construyó su propia riqueza tuvo que enfrentar la quiebra o estuvo al borde de ella un promedio de 2.3 veces antes de alcanzar el éxito definitivo.
2.3 veces es un dato tremendo. Sí, y nos dice que el fracaso no es una señal de que eres defectuoso. El fracaso es la colegiatura obligatoria en la Universidad de la Riqueza. Se trata de extraer la lección técnica de cada desastre y seguir avanzando. Y esa es la anatomía exacta de la resiliencia. La diferencia entre quienes alcanzan un alto nivel de vida y quienes viven en la desesperación silenciosa no es la ausencia de tragedias o crisis económicas. La diferencia es que los primeros han calibrado su panel de control interno para procesar la adversidad como datos. Como información valiosa para ajustar la estrategia. Exactamente, en lugar de procesarla como una confirmación de sus peores miedos infantiles. Al final, el mensaje de Tracy y Stein es profundamente optimista. La configuración original de la mente humana, una vez que se limpia del código basura de las creencias limitantes, está diseñada para la expansión y la grandeza. Es una arquitectura mental fascinante y tremendamente práctica. Pero, bueno, antes de cerrar esta sesión, quiero pedirte que lleves todos estos conceptos un paso más allá. Ya hemos analizado la mecánica de los bloqueos, las leyes mentales y la falacia del costo irrecuperable. ¿Cuál sería una idea final, digamos, algo provocativo, que quienes nos escuchan puedan llevarse para seguir explorando por su cuenta? Mira, me parece interesante reflexionar sobre el papel del dolor en este proceso de aprendizaje. Las fuentes establecen claramente que los seres humanos rara vez cambian por pura voluntad. O sea, casi siempre adquirimos nuestras lecciones más profundas y transformadoras a través de la fricción del sufrimiento o de crisis severas. Como decíamos, de la quiebra y las 2.3 veces. Justamente, mencionaste el dato de los millonarios quebrando para aprender cómo retener el dinero. La pregunta que surge, conociendo ahora cómo la plasticidad cerebral responde a la visualización de manera idéntica a la realidad física, es la siguiente. ¿Sería posible hackear deliberadamente nuestra mente para simular la fricción agónica de un fracaso masivo? ¿Simularlo? ¿Sin vivirlo realmente? Exacto. O sea, a través de ejercicios de visualización extrema y pensamiento base cero, podríamos extraer la sabiduría monumental, la humildad y la corrección de rumbo que otorga una quiebra financiera real, pero sin tener que perder un solo centavo ni destruir nuestra vida en el mundo físico. ¡Wow! ¡Qué concepto tan poderoso! Extraer el anticuerpo de la lección sin tener que infectarse con la enfermedad del fracaso real. Fíjate que es una idea brillante para analizar y aplicar. Y bueno, hasta aquí llega nuestro análisis profundo de hoy sobre la ingeniería de la mentalidad. Es hora de tomar el control del software, afilar el cincel y empezar a liberar nuestro propio David del bloque de mármol. Nos escuchamos en la próxima.